Saludos cordiales, estimada audiencia. Nuevamente les saluda Ana Karina Panchi de Jesús. El día de hoy vamos a tratar sobre las problemáticas del sexting, sus causas y efectos. Cabe recalcar que este video es netamente formativo y su único objetivo o finalidad es informar a la sociedad. Comencemos. La mayoría de personas que gustan de esta práctica poseen un gran desconocimiento sobre los problemas o delitos que se derivan del sexting, al punto de que, sin conciencia, pueden llegar a difundir este tipo de contenido sin conocer las consecuencias a las cuales se enfrentarían después. El mal uso de las redes sociales y de aparatos electrónicos, tales como tablets, celulares, computadores, etc., han incrementado el riesgo de practicar el sexting de manera libre en los hogares. Es por ello que se recomienda a los padres de familia alertar a los niños menores de edad que habiten en casa sobre el correcto uso de estas fuentes tecnológicas, ya que al ser un menor quien realice esta práctica, inconscientemente estaría en riesgo de ser víctima de varios delitos que existen contra los niños, niñas y adolescentes, tales como lo es la prostitución infantil. Definiciones generales. ¿Qué es el sexting? La unión de dos palabras, sex, que significa sexo, y texting, que significa texteo o enviar mensajes de texto. De estas dos terminologías nace el sexting, que traducido quiere decir sexo por mensajes, la cual se realiza mediante mensajes por redes sociales. Usualmente, esta práctica se realiza de manera íntima, a modo de confianza con otra persona, ya sea pareja sentimental o vacile. Esto lo realizan como juguete erótico con el fin de afianzar la relación o simplemente crear un ambiente de jugueteo. Las redes sociales. Son plataformas digitales utilizadas para acortar distancias, es decir, por medio de estas se pueden comunicar con mayor facilidad con los internautas, ya que cuentan con un buzón o bandeja de mensajería que permite al usuario chatear o escribir o recibir mensajes, ya sea de texto, multimedia, fotos, videos y audios. Por medio de estas plataformas también se pueden realizar llamadas y videollamadas, manteniendo de esta forma comunicadas a las personas. Los dispositivos electrónicos son aquellos aparatos mediante los cuales se puede acceder a diversas redes sociales, así como también permiten la fácil navegación en la web, permitiendo ver y escuchar lo que el usuario ha buscado por medio del buscador. Pederasta es la persona adulta que gusta del daño a los niños, es decir, siente placer y deseo al momento de abusar de un menor. Estas personas elaboran estrategias que por medio de engaños logran que sus víctimas sean vulnerables y caigan en su red, pudiendo así ser abusados con mayor facilidad. Protagonista. Es aquella persona principal que figura en un video. Esta puede encontrarse realizando cualquier actividad. En este caso, se encuentra protagonizando una imagen o video con contenido sexual. Interactuantes. Son dos o más sujetos participantes de una actividad. Estos se unen y quedan en mutuo acuerdo para conseguir un fin. En este caso, es de mutuo acuerdo el crear un ambiente sexual sin contacto por medio de contenido sexual en donde los protagonistas son ellos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los derechos digitales reconocidos en el Ecuador. Si bien es cierto que los derechos digitales en el Ecuador no se encuentran regularizados de manera taxativa, sin embargo, por medio de las normativas vigentes, la Constitución y el COIP respaldan y garantizan los derechos de cada ciudadano. En esto se encuentran sujetos también las extensiones de los derechos principales, es decir, aunque estos no están explícitamente reconocidos, la normativa ecuatoriana no deja desprotegidos a sus ciudadanos. Es por ello que se encuentran implícitamente y todo aquel que vea vulnerados sus derechos en el ámbito digital puede acudir a la ley. Los artículos que se mencionan a continuación son los que respaldan primordialmente a las personas víctimas de los derivados del sexto. La Constitución de la República, en el artículo 66, reconoce y garantiza los siguientes derechos de las personas.
El derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomará contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. El mismo artículo también reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La ley protege la imagen y la voz de la persona. El mismo artículo también reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o mandato de la ley. El mismo artículo 66 reconoce y garantiza el derecho a la inviolabilidad y al secreto de correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Bien, el Código de la Niñez y Adolescencia no es la excepción, y en ellos establece las prohibiciones relativas al derecho a la información. En su artículo 46 establece que se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. El artículo 47 nos habla de las garantías de acceso a una información adecuada y en él establece que para garantizar el derecho a la información adecuada, ¿de qué trata el artículo anterior? El Estado deberá sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propagandas, videos o cualquier otro medio auditivo y o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. El artículo 50 nos habla del derecho a la integridad personal. En él establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. El artículo 51 nos habla del derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. Por otro lado, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su artículo 9, reconoce los derechos de las mujeres. Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, en toda su diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y la normativa vigente que comprende, entre otros, los siguientes: a una vida libre de violencia en el ámbito público privado que favorezca su desarrollo y bienestar.
El mismo artículo reconoce el derecho al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y no ser sometida a ninguna forma de discriminación ni tortura. El mismo artículo, en el numeral 6, también reconoce el derecho a que se le garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que estén bajo su tenencia o cuidado. El mismo artículo, en su numeral 8, reconoce el derecho a recibir orientación, asesoramiento, patrocinio jurídico o asistencia consular de manera gratuita, inmediata, especializada e integral sobre las diversas materias y procesos que se requiera su situación. El mismo artículo, en su numeral 20, reconoce el derecho a recibir protección frente a situaciones de amenaza, intimidación o humillaciones. Bien, ahora hablaremos sobre las problemáticas del sexting. Sextorsión. Ser víctima de chantaje o amenaza se ha vuelto tendencia, ya que cada vez se evidencian más jóvenes y mujeres que son víctimas de sextorsión. Grooming. Esta práctica, los afectados son los menores, ya que consiste en la interacción de un adulto con un menor, pero sin revelarle su verdadera identidad al infante. Pérdida de control de la información. Hay que ser conscientes que desde el momento en el cual se envía un mensaje, foto o video o cualquier otra información, esta ya no es privada y se pierde el control sobre ella, por lo cual, antes de enviar algo, se debe revisar que el contenido no ponga en riesgo la integridad del usuario. Sexting sin consentimiento. Existen usuarios en el Internet a quienes no les importa el daño que pueden causarle a otra persona. Por ello, comparten y difunden contenido sexual a fin de satisfacer el morbo propio y el de sus amistades. El sexting sin consentimiento consiste en la difusión de contenido sexual sin previa autorización del protagonista del contenido. Por otro lado, tenemos las causas del sexting. Hoy en día se pueden evidenciar cómo el sexting va tomando fuerza en la sociedad y más en los jóvenes, quienes lo llaman tendencia o moda entre ellos, pero ignoran las causas que se esconden tras de esta mala práctica. Una de las causas del sexting es que lo hacen por placer. Existen personas que realizan esta práctica por placer, ya que es un juego erótico que incita a un acto sexual sin contacto. Hay otras personas que lo hacen por ingenuidad. Muchos menores de edad y adolescentes ignoran las consecuencias de esta práctica. Incluso una vez que lo hacen, tardan en darse cuenta del riesgo que corren. Hay quienes lo hacen por presión social. Sienten que no encajan en la sociedad y asumen que fotografiándose y grabando su cuerpo ante una cámara, exhibiendo su cuerpo semidesnudo o desnudo completamente, van a encajar y van a ser aceptados. Esto se debe a su baja autoestima. Hay personas quienes lo hacen por exhibirse. Hay jóvenes que practican el sexting y buscan llamar la atención de los demás, buscando aceptación en su entorno y adquirir una reputación de popularidad. También hay quienes lo hacen por coquetear. Existen comunidades entre los jóvenes en donde realizar esta práctica es muy común y realizarla es un método para llamar la atención de su pareja ideal, aunque la realidad es otra. También hay quienes lo hacen por compromiso. Hay jóvenes que tienen que sienten un gran compromiso con su pareja y que por ello deben enviar este tipo de contenido. También hay quienes reciben este tipo de contenido y sienten que deben enviar el mismo tipo de fotografías con el mismo grado de erotismo. Ahora hablaremos sobre los efectos del sexting. Los efectos ocasionados por el sexting pueden dejar daños irreparables, ya que cada persona actúa de manera diferente. Por ello, todos los efectos de esta práctica son negativos, por lo cual se manifiestan los siguientes. La permanencia de dicho contenido en la web. Internet es una red muy amplia. Es por ello que la difusión de contenido erótico se queda navegando en varias páginas de Internet o plataformas, ya sea de pornografía o en la misma web.
Estas imágenes pueden navegar hasta que más contenido se suba y éste se haya olvidado o eliminado por el tiempo que ha permanecido en navegación. Otro de los efectos negativos del sexting es la pérdida de privacidad. El sexting logra este efecto, puesto que al ser difundido en contenido, este se pone en evidencia al protagonista de dicha imagen o video, siendo reconocible al público. Otro de los efectos negativos es el daño a la reputación de la persona. Una imagen o video con contenido sexual compartido a una persona puede ocasionar el daño de desprestigio de quien lo envía, ya que se puede tachar o juzgar a la persona a la ligera o de dedicarse a una profesión errónea. También la víctima puede ser reconocida. Este es el peligro más frecuente que se puede correr con la práctica del sexting, ya que al ser reconocida la víctima puede ser perseguida y ser blanco de otros delitos cibernéticos o robos de manera personal. También puede ser presa fácil de bullying y varios tipos de violencia. El efecto más peligroso es el impacto psicológico. El impacto psicológico que sufren las víctimas es un proceso bastante desgastador, debido a que la presunta víctima en ocasiones debe enfrentar a su agresor, volver a recordar escenas desagradables e incluso se vuelve presa fácil de violencia por parte de otras personas ajenas al problema. El impacto psicológico puede ser tan grave al punto de orillar a la víctima al suicidio. Bien, ahora mencionaré las medidas tomadas por el Estado. El Ecuador frente a la problemática de violencia sexual mediante redes sociales, la Asamblea Nacional se ha visto en la necesidad de entrar en debate para la reforma del Código Orgánico Integral Penal y la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Aún se encuentra en discusión el proyecto, pero este tiene como objetivo principal el penalizar de manera drástica estas conductas. Dentro de las reformas que se pretenden realizar dentro del COIP, se ha tomado en cuenta la violencia sexual digital, tipificando el ciberacoso sexual y sus debidas disposiciones, así como su penalización también se ha tomado en cuenta la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento. En la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, se pretende incluir y reconocer dos nuevos tipos de violencia contra la mujer, los cuales son la divulgación de mensajes, imágenes, audios y grabaciones con contenido sexual explícito y el ciberacoso sexual. Sin embargo, aunque el proyecto de reformas de ley aún no entra en vigencia, el Ecuador reconoce de manera indirecta algunos de estos delitos, por lo cual los sanciona conforme a lo que establece el COIP y la Constitución de la República del Ecuador. Reconoce y garantiza algunos derechos frente a esta problemática, por lo cual se puede deducir que, en materia digital y violencia sexual cibernética, Ecuador avanza a paso lento, pero se debe tomar en cuenta que pese a que el sexting no se encuentra tipificado como tal en la normativa ecuatoriana, el Estado ha tratado de dar solución e importancia a la problemática virtual de las víctimas de estos delitos cibernéticos. Para finalizar con mi intervención se concluye que el sexting es una mala práctica, por lo cual se debe concientizar sobre el uso de redes sociales al momento de compartir información, y más aún cuando se trata de seguir algún tipo de juego con pretensión sexual que proponga un extraño. Los juegos sexuales deben ser consensuados y con una pareja estable, no con amigos, no con conocidos, no con extraños. Esto evitará en parte la difusión del sexting sin consentimiento por parte de la otra persona. La violencia cibernética está en auge, por lo que se recomienda que todas las personas estén alerta y más cuando tienen hijos, para que puedan brindarles información necesaria y confiable. Esto hará que no busquen experimentar con extraños.
La violencia cibernética hacia las mujeres y los niños es un tema de consideración, por lo cual, si se observa que se encuentra en peligro, denuncie. El Estado ecuatoriano garantiza el buen vivir y los derechos de los ciudadanos. Por ello, si se siente o evidencia que su derecho ha sido vulnerado, busque ayuda y acuda con la autoridad pertinente. Esto ha sido toda mi intervención. Gracias.